$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy emocionados porque va a exponer con nosotros nuestra querida maestra Elvia Cohen. Así que te damos la bienvenida, Elvia. Qué bueno que te animas, ¿no?, a hacer un trueque con nosotros. Y bueno, también le doy la bienvenida al doctor Máximo Carvajal. Muchas gracias por estar aquí, doctor, como siempre, ser parte de Como está Elvia, pues entonces te apareciste tú. Vamos a decirle a Elvia que esté todos los días. A ver, Elvia, tienes que estar más tiempo. Y bueno, aquí también está con nosotros la doctora Chan, que también me da mucho gusto saludarla. Y bueno, pues recordarles también que en este mes de octubre también es el mes de la concientización de la prevención de cáncer de mama. Nosotros nos unimos a que las empresas también apoyemos y digamos que incentivemos a que nuestras mujeres se hagan la prueba a tiempo una vez al año, así que darles un día, ¿no?, para que ellas puedan hacerse los estudios de la salud puede salvar vidas. Así que los invitamos, ¿no?, a sumarse a esa concientización del cáncer, de la prevención de cáncer de mama. Y bueno, pues sin dar más preámbulo, quiero darte la palabra, Lupita, para presentar a nuestra ponente, y muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, maestra Daniela. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a dar lectura a la semblanza de la maestra Elvia. Actualmente es directora de Desarrollo de Negocios en TLC Asociados y titular de la Comisión de Comercio Exterior en Canacintra, Tijuana. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora con diplomado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por UABC y formación continua en Comercio Exterior y Aduanas. Actualmente cursa la maestría, ya es egresada de la maestría de Derecho Fiscal y Administrativo y actualmente estudia la maestría en Cumplimiento Corporativo. Ya la actualicé. No estaba ahí, Muy pero bien, yo maestra, lo sé. muchas gracias. Yo lo sé. Cuenta con más de 4 años de experiencia en el SAT, en asistencia a contribuyentes y aduanas y más de 3 años en el sector privado. En TLC Asociados ingresó como especialista en desarrollo de negocios y gracias a su desempeño es actualmente líder del área. Su trayectoria combina sólida formación académica, experiencia pública y privada y liderazgo comprobado en comercio exterior y derecho fiscal. Bienvenida, Elvia. Pues muchísimas gracias nuevamente, gracias por la invitación. Ya tenía bastante, yo creo que fui invitada, bueno, había sido invitada en más ocasiones, a veces se dificulta un poquito, pero cuando empezamos con este maravilloso proyecto de Hagamos un trueque, que definitivamente ha llegado a muchísimas personas y que me siento profundamente honrada de estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, a los que se conectan, a todos los que están también por medio de Zoom y por medio de redes sociales. Y pues bueno, vamos a platicar de algo que definitivamente no pasa de moda, que es el buscar de diversificar, el buscar cómo llegar a nuevos mercados y cómo las empresas y los emprendedores pues pueden tomar algunos tips de la presentación del día de hoy, porque creo firmemente que no dejamos de aprender y una manera de aprender es también transmitir. Así que pues muchísimas gracias. No sé si yo voy a proyectar, si les parece bien. Sí, correcto. Les recordamos a todos que a través del chat la maestra Elvia estará recibiendo sus preguntas para al finalizar dar respuesta. Me dicen si ya se ve pantalla completa. Ya la vemos. Ok, perfecto. Entonces, pues empezamos platicando que el tema de import-export pues es muy, muy amplio. Últimamente estamos invadidos en redes con temas de aranceles, de prácticas desleales, situaciones que para aquellos que no tienen el panorama completo, e incluso quienes conocen del tema, pues puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Las reglas cambian diariamente y es importante tener por lo menos esas directrices, ¿no? El ABC para que nosotros no dejemos de investigar, de conocer, de analizar y podamos saber desde dónde, cuál podrá ser el punto de partida, ¿no? Para
para importar o para exportar en este caso. Es importante mencionar que nuestro país pues tiene está posicionado de manera muy privilegiada geográficamente. Tenemos como vecino a Estados Unidos, estamos en el centro del país, tenemos acceso por mar, por frontera, por tierra con otros países. Entonces, pues estamos en un lugar sumamente privilegiado. Por eso escuchamos tanto términos como nearshoring, que no es otra cosa más que el acercar esas cadenas de valor y de proveeduría, ¿no? Pero también como país contamos con una red de tratados internacionales que otorgan y brindan beneficios a nuestros socios comerciales. Estos tratados internacionales pues están entre aproximadamente, no sé si tengo el dato actualizado, pero con aproximadamente 52 países, y para mí es sumamente relevante porque a veces no conocemos estos beneficios o estas preferencias arancelarias como se determinan. ¿Y qué nos hace conocer este tipo de conceptos? Pues saber a lo mejor con qué países podemos tener algún privilegio o beneficio arancelario y buscar empezar a incursionar en esos mercados, ¿no? A veces solo pensamos en un país o en un vecino, pero pues definitivamente tenemos más tratados que podemos empezar a conocer, analizar y explorar. El beneficio para las empresas que buscan, no veo muy bien y no puedo arrastrar, perdón, mi presentación, pero déjenme intentar nuevamente. Denme un segundo. Es que la estoy viendo acá en otro monitor, pero es muy chiquito, entonces. Sí, está avanzando, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ujú. Estamos Sí, en pero nuestra... queda en un monitor de atrás el que se está proyectando y yo veo del que Ah, es la vista previa, pero está chiquito. Ya lo hice un poquito más grande. Una disculpa. Pues bueno, el beneficio de las exportaciones es definitivamente para las empresas, aunque muchos ya conocen estos beneficios, pues es que se diversifican los ingresos, ¿no? No dependemos solamente de un mercado, que a veces es el que es seguro y conocemos, pero pues también hemos escuchado la frase de todos los huevos en una canasta, ¿no? Es importante que diversifiquemos, que buscamos conseguir nuevos proveedores, compradores y lugares a donde pueden llegar nuestros productos. Simplemente por conceptos tan sencillos como económicos, como el hecho de que si en un país o en nuestro país hay crisis, hay una situación que pueda bloquear a lo mejor el acceso de ciertas mercancías, pues el tener varios mercados nos hace poder tener mayor fluidez en las operaciones. Hasta el hecho de clima, ¿no? Si es que vendemos algún producto que sea temporal, como chamarras para invierno, como algún tipo de calzado especial o productos para vacaciones, etcétera. Todo esto es definitivamente relevante para que nosotros podamos, pues, acceder a varios tipos de clima, a varios tipos de población y pues llegar a esos mercados sin tener esa fluctuación en cuanto a nuestra operación. Eso nos hace ser empresas mucho más competitivas y tener certidumbre o un nivel de certidumbre un poco más amplio. También tenemos que el ampliar nuestras enfoque en otros países, nuestras cadenas de valor o llegar a otros mercados, pues también puede llegar a ampliar nuestra plantilla laboral, ¿no? Podemos generar más empleos, podemos contratar mayor proveeduría. Si antes no necesitábamos a lo mejor a un intermediario logístico o a un agente aduanal, a un broker, pues ya son conceptos que van a empezar a ser parte de nuestro día a día. Y esto lo que ocasiona en cualquier país y en cualquier economía, pues es un crecimiento y un desarrollo económico. Yo creo que como empresarios y como emprendedores siempre el objetivo es generar negocio, generar ingresos, pero también pues lograr un crecimiento en el lugar en el que nos desarrollamos. Nosotros, por ejemplo, en TLC creemos firmemente al momento que apoyamos a todas estas empresas en que el desarrollo de una empresa, el crecimiento de su operación, pues va a impactar positivamente en el desarrollo económico de la zona en la que se encuentre. Por eso también buscamos que desde el principio, desde que se esté desarrollando un proyecto, pues ya sea con bases sólidas, ¿no? Con cumplimiento, con estrategia, con puntos clave. Así que, pues definitivamente empezamos por estos beneficios. Sí quería, pues platicárselos para que también aquellos que estén pensando en aventurarse por el sinuoso camino de las exportaciones, pues también es retador, pero es sumamente interesante. Tenemos también
Ahora los 10 pasos. Pueden ser más, pueden ser menos, como ustedes los visualicen. En muchos países, lo que antes aquí en México era ProMéxico, hay en otros países como ProChile, en Ecuador, en otros lugares hay instituciones o dependencias que buscan incentivar este intercambio de mercancías, ¿no? Fomentar el comercio. Y yo creo que tenerlo clave como en pasos específicos nos ayuda a ir del punto A al punto B sin perder esa ruta, ¿no? Conocer qué es lo que tenemos que implementar para empezar poco a poco. Esto espero, la verdad, sea de mucha utilidad para aquellos que están buscando diversificar sus mercados y llegar a otras regiones o a otras zonas. ¿Qué es importante? Primero, el punto de partida es definir el producto a exportar. A lo mejor se escucha muy sencillo y muy básico, pero nos ha tocado empresas que a veces tienen un catálogo tan amplio que me da muchísimo gusto, sobre todo en la parte de artesanos, de personas que se dedican a hacer ciertos bienes, pero es tan amplio en cuanto a materia prima, características, que pues puede llegar a ser un reto muy grande, que abrume tanto al exportador en este caso, que pueda llegar a desistir en algún momento, ¿no? No queremos eso, queremos que, que, que se incentive, que conozca los pasos y pues lo primero es definir tu producto. ¿Por qué que sea un catálogo tan amplio puede llegar a afectar? Porque cada uno va a tener características y va a tener que cumplir con ciertos criterios para su exportación. En este caso, por ejemplo, vimos una empresa que también tenía productos de de bisutería, pero también textiles, accesorios. Entonces, cuando estábamos analizando sus fracciones arancelarias, que como podemos ver aquí, la fracción arancelaria es la parte medular, es la columna vertebral del comercio exterior. Ahí vamos a conocer cuáles son las características que van a eh, llevar la guía para este producto, ¿no? Para que este producto pueda llegar a destino. Y al tener tan amplio catálogo, pues nos abrumamos en regulaciones. Unos pueden requerir ciertas cartas, unos ciertas certificaciones, otros van a requerir algunas otras autorizaciones, eh, cuotas distintas, cálculos. Entonces es importante que conozcamos qué producto definirlo y depende de los recursos que tengamos, de los proveedores, el monto que vamos a invertir para este primera operación, pues también nosotros sobre eso nos vayamos sobre la marcha, ¿no? Definir tu producto te va a permitir conocer qué regulaciones y restricciones tiene, qué cuotas, qué es lo que vas a pagar cuando lleves este producto a otros mercados. Es lo mismo que en México, ¿no? Aranceles, cuotas, cupos y una serie de requisitos que van a ser definidos por la fracción arancelaria. Este es un código numérico, muchos que son parte de este trueque pues ya están muy familiarizados con las fracciones arancelarias y está compuesto por entre 6 y 10 dígitos dependiendo del país y determina, como les digo, esos aranceles y esas restricciones. Estos capítulos en el caso de México están divididos entre el capítulo, la partida, la subpartida, la fracción y el denominado NICO, ¿no? eh, ¿Qué busca este código? Este es el lenguaje universal, es decir, está o busca mediante un criterio universal que se identifique el producto, sus características y pues sea para todo el mundo, ¿no? Para que podamos conocer independientemente de la región o del idioma de qué se trata. Tenemos también productos que después nos vamos familiarizando por diferentes publicaciones, decretos. Hay mercados o hay países que protegen ciertos mercados, como en el caso de México, que protege el sector textil, calzado, acero, aluminio. Habrá otros países que tengan estas mismas medidas con ciertos productos locales. Entonces, es importante que conozcamos la fracción arancelaria. No es algo, podemos tener conocimientos y a lo mejor clasificarlo adecuadamente, pero siempre es recomendable que este es el punto de partida de tu operación. O sea, es hacia dónde va a ir tu negocio y es de donde va a depender lo que vas a necesitar cumplir, tu checklist para llegar a otro mercado. Entonces, siempre acercarnos a un especialista. Nuestro agente aduanal nos orienta en este caso, pero también hay especialistas en merciología, clasificadora arancelaria, como el caso del ingeniero Enrique Herón, que la verdad
el Vista Carballido, que tienen muchísima experiencia en temas de clasificación, y hay productos desde a lo mejor unos que no son tan complejos hasta otros que pueden llevar muchísima complejidad, ¿no? Inclusive a veces con las autoridades vemos diferencias de criterios y pues es parte, ¿no?, de la complejidad de este campo, que pudiéramos tener una clasificación, en una aduana se clasifica en cierta, recae en cierta fracción y tenemos luego discrepancias, ¿no?, que pueden confundir al importador o al exportador. En este caso, por eso siempre recomendamos acudir con un experto, sobre todo porque en esto va a recaer el qué debemos de cumplir. Una vez definido tu producto, también tenemos que conocer la demanda de mercados internacionales. Podemos tener claro que producimos ciertas mercancías o ciertos productos terminados y queremos llegar a algún mercado en específico. ¿Por qué? A lo mejor porque yo siempre soñé con que mi producto esté en un estante en Suiza, por decirlo, ¿no? Es muy válido, es muy, muy válido y eso te va a hacer que te enfoques, que llegues y que cumplas ese sueño, pero también es importante considerar la demanda de mercados. Es decir, si nosotros vamos a aventurarnos a un proyecto de este tipo y con la intención de que no decaigan esos ánimos y que nosotros sigamos creciendo y proyectando nuevos mercados, pues es importante informarnos en cuanto a al mercado que queremos llegar. Existen diferentes ferias, eventos internacionales, incluso misiones que organizan algunas cámaras o asociaciones para ir y visitar otros mercados, saber qué es lo que se está necesitando ahí. Podemos hacer las preguntas pertinentes, tener acercamiento con cámaras. En el caso de lo que les mencioné que antes existía ProMéxico, pues también hoy tenemos el apoyo de cámaras y asociaciones, desde, por ejemplo, la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo tiene lo que se denomina el Centro Global de Desarrollo de Negocios, inversiones globales, y lo que busca es también asesorar, apoyar y dar este enfoque. En el caso de TLC, nosotros también tenemos una página que se llama TLC Exporta y lo que busca es orientar también a empresarios o a emprendedores a seguir esta ruta, ¿no? Y conocer los pasos a seguir para llevar a buen puerto este proyecto de exportación. Entonces hay herramientas, hay posibilidad y lo importante es analizar estos mercados, ver en dónde pudiera funcionar nuestro producto y también qué adecuaciones pudiéramos tener que hacer a nuestro producto, ¿no? En ocasiones pensamos que así como está aquí se vende, es la manera que lo quiero comercializar, pero también si aquí lo vendemos a lo mejor con un diseño minimalista, supongamos que queremos llegar también a mercado latino en México, pues podemos hacer ciertas adecuaciones, ¿no? Para llamar a la nostalgia, para acercarnos más a nuestra comunidad latina, podemos analizar qué estados de nuestro país vecino son los que tienen mayor concentración de paisanos. En el caso, por ejemplo, de Arizona, se concentran muchísimos latinos, muchísimos mexicanos. Entonces, también este tipo de análisis podemos ir a cámaras locales en cada uno de los estados y pedir cierta información. También este tipo de expos te permite hacer relaciones públicas con este tipo de contactos, ¿no? Yo creo que la imaginación es el límite y el hacer networking, el ampliar tu red de negocios, tus contactos, pues siempre te va a abrir puertas muy interesantes. Así que no dejemos de explorar y de buscar a dónde más podemos llegar y en dónde podemos posicionar nuestros productos y servicios. Cuando estamos definiendo también nuestro producto a exportar, pues la parte 1 a 1, la parte de acercarnos con empresas, con cámaras, con personas que nos puedan dar algún dato, conocimiento, información, es importante, pero también existen herramientas y plataformas que nos pueden ayudar a conocer algunos datos estadísticos sobre cómo está la oferta y la demanda de ciertos productos y servicios. Nosotros tuvimos un diplomado que fue muy interesante en Mérida el año pasado o antepasado ya. Ay, no recuerdo, pero lo siento como si fuera ayer. La verdad, fue una experiencia muy, muy bonita porque estuvimos 1 a 1, estuvimos un mes prácticamente en lo que se desarrolló ese diplomado. Eran emprendedores desde el sector textil, tequila, licores,
calzado, productos de higiene, entre otras cosas, y muchos productos regionales que me dio tanto gusto ver ese orgullo que tienen por lo que hacen, por el trabajo que hacen, por la mano de obra, que no minimizan su marca, que no minimizan su trabajo, que están muy, muy orgullosos y esa es la manera que se transmite. Tú debes de estar muy seguro de lo que hace tu producto, muy seguro de qué necesidad vas a cubrir con tu producto y de la calidad de tu producto. Y en ese seminario o en esos talleres que duraron un mes, cerramos con la participación de Marcelo Pasos, que es parte del Centro Global, y nos enseñó a usar bastantes diferentes herramientas. Muchos de ellos decían, ¿sabes qué? Yo quiero llevar guayaberas a ciertos países, pero ya analizando la oferta y la demanda del país en sí, pues se dieron cuenta que a veces que los números no eran los más optimistas para ese país. Sin embargo, voltear a ver otros lugares, otras regiones, pues les arrojaban datos muy reveladores. Así que los invito a que también asistan siempre que puedan a este tipo de foros, a este tipo de espacios, porque la verdad, tanto la tecnología como el mercado global, como la geopolítica comercial, o sea, no deja de estar cambiando. Así que también nos permite estar actualizados y nos permite conocer nuevas herramientas y nuevos espacios para siempre buscar lo mejor para nuestro negocio y nuestro producto. Entonces, sí, cerramos con ese ejercicio, con esa práctica y yo creo que para el 80% fue muy revelador, otros sí ya traían como muy identificado su mercado y se mantuvieron firmes en esta convicción, pero definitivamente fue una actividad que nos sirvió a todos, ¿no? Aquí están algunas ligas, a cómo se ve y cómo se visualizan algunos de los indicadores y los invito a que cuando les compartan la presentación, pues a que empiecen a explorar estos espacios, ¿no? También eso es parte del primer punto, ¿no? De conocer el producto, dónde lo vamos a posicionar y todo está enfocado en el producto como tal. Pero ahora necesitamos también, y de aquí va a venir un factor primordial, que es el presupuesto o qué recursos o tiempo puede llevar un producto. En el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. Este ya es un tema por sí solo, digno de análisis y de estudio. Nos podemos acercar con especialistas, es lo recomendable cuando ya tengamos nuestra fracción y qué debe de cumplir, pero de manera muy general les comparto que esas regulaciones arancelarias pues son impuestos aranceles que debe pagar para importar o exportar una mercancía, ¿no? Al país de destino. Pueden ser ad valorem, específicos o mixtos. Los ad valorem se expresan en porcentajes y son sobre el valor de la mercancía. Los específicos son un monto fijo en cuanto a la unidad de medida del producto y el mixto pues es una combinación de ambos. También en el caso de regulaciones y restricciones no arancelarias no vienen como tal con un monto, pero sí tienen son características que debe de cumplir o requisitos que debe de cumplir nuestro producto al momento de ser pues importado o exportado. Podemos escuchar que en México pues contamos con algunas regulaciones y restricciones no arancelarias para varios productos, pero otros países pues operan de la misma forma, ¿no? Está vinculado con sus planes internos, como en el caso de México con el Plan México, en el caso de otros países pueden tener sus planes que protegen ciertos mercados o en ciertas temporalidades se da mucho un producto, entonces en esos periodos no lo permiten en cierta medida o en cierto volumen. Entonces todo eso debemos de conocerlo cuando ya tengamos nuestra fracción, ya que pueden ser también medidas cuantitativas o cualitativas, ¿no? De cantidad o de calidad. Y pues intervienen dependencias gubernamentales de los distintos países. En cuanto a las cuantitativas, podemos tener permisos previos, cupos o precios oficiales o mínimos de referencia para importar ciertos productos, ¿no? Esto para evitar una competencia desleal. En cuanto a las cualitativas, tenemos normas oficiales, marcado, etiquetado y regulaciones sanitarias. Recordamos todos cuando entró en vigor en México la norma que obligaba a poner el porcentaje de azúcar, de carbohidratos, etcétera, esos pequeños símbolos en los alimentos y que también exigió a ciertos productos que tenían
un volumen muy alto de azúcar o carbohidratos que eran destinados para ciertos consumidores, pues a quitar también figuras como aquí estamos viendo, ¿no? En los chetos, el Chester Chetos que conocíamos fue removido por temas de cumplir con normas oficiales mexicanas, ¿no? Estas galletas que vemos también aquí es como nuestra norma de etiquetado que establece el porcentaje de azúcar. Este es en Brasil, es una etiqueta de Brasil, y pues también nos indica que debe de cumplir con ciertos requisitos. Que tenemos también que las etiquetas o el envase debe de contener valor nutricional, debe de contener todo lo que lo conforma, debe de estar debidamente integrada la etiqueta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el peso? Peso neto, etcétera. Todo esto lo podemos ver tanto en México como en otros países. Hay otros países que pueden tener otras regulaciones, como es el caso de en Estados Unidos, FDA, entre otras. Cada una está protegida o más que nada dirigida, gestionada por dependencias gubernamentales. Nosotros tenemos COFEPRIS, SENACICA, entre otros, ¿no? Para ciertos productos. Un ejemplo, a la importación, por ejemplo, es cuando pues hay empresas o hay emprendedores que quieren traer productos médicos y se topan con la sorpresa que pues no nomás es un permiso, tienen que tener a veces avisos de funcionamiento, responsables sanitarios, y ahí el tiempo que estimaban para una operación pues se va a muchísimos meses que no tenían contemplados. Entonces siempre es importante conocer todos estos detalles antes de aventurarse a conseguir un proveedor y a traerse un producto, porque cuántas veces no hemos escuchado, es que me urge porque ya está el producto en el puerto o ya lo tengo aquí en la frontera, pero pues ese trámite puede llegar a llevar meses, ¿no? Entonces, eh, tiempo en frontera, tiempo logístico es sumamente oneroso, es un gasto excesivo que podemos evitar con una correcta planeación. Les aseguro que todos estos contratiempos se pueden prever, se pueden minimizar riesgos con una correcta planeación. Tenemos, por ejemplo, ejemplos, válgame la redundancia, ejemplos de eh, productos o requisitos que se establecen en Estados Unidos, que son para las prendas de vestir. En México nos pide una norma de etiquetado, pero en Estados Unidos es un poquito más específica en que también tienen que venir esos pequeños símbolos del planchado, el calor y cómo debe de manejarse la prenda. En Suecia, por ejemplo, podemos ver en las etiquetas que también te pide ciertos requisitos de si puede reciclarse o qué características debe de tener, no solo el cómo está compuesto el textil y cómo se debe de dar los cuidados de secado, de planchado, etcétera, sino también de cómo se va a reciclar, ¿no? De hecho, se prevé que entre en vigor en los próximos años una regulación que habla de eso, ¿no? De la responsabilidad para el reciclado. Es sumamente interesante y recordemos que Suecia pues busca mucho la compra responsable, evitar el fast fashion que esté pues contaminando con prendas que son de uso así rápido. Entonces también es una cultura que depende mucho del país, ¿no? Cada país tiene sus regulaciones y tiene su porqué. Entonces, pues ese es el objetivo, conocerlo, adentrarnos en esa cultura e ir cumpliendo con todo lo que nos exige cada mercado. Aquí también tenemos que el FDA, Food and Drug Administration, pues requiere ciertas directrices para el etiquetado de sus productos en Estados Unidos y pues es lo mismo, ¿no? Para cada uno de los países. Es lo mismo en cuanto a cumplir con ciertas regulaciones, pero cada país tiene su marco legal y sus requisitos muy específicos. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo que aunque todo el mundo lo hemos visto, tuve la oportunidad de que me invitaran a dar una clase en la Universidad de Monterrey y platicando con nuestro querido Guillermo Malpica, a quien admiro mucho y le mando un abrazo, estuvimos platicando de este ejemplo que es el Kinder Sorpresa, ¿no? Y me dijo, hey, sí es cierto, o sea, no lo había visto desde ese punto de vista. El cómo la FDA en Estados Unidos, bajo una sección que se llama 402, establece que el alimento no debe tener contacto con el juguete, o sea, es un peligro para la salud. En México no está regulado de tal manera, o sea, viene de otra manera escrito, detallado, entonces aquí podemos ver la presentación en Estados Unidos, es el huevito Kinder,
está separado con el empaque y en la otra mitad, que es un empaque totalmente aislado, se ve el juguete. Pero en el interior donde viene el dulce, pues está también completamente aislado del plástico, del juguete como tal. En México sigue estando dentro del huevito la bolita de plástico y ahí se saca el juguete. Entonces, aunque es el mismo producto, pues cada uno está desarrollado, su marketing, su estructura de negocios y su planeación, pues para cumplir con las directrices y las regulaciones que el país le exige. Un ejemplo muy interesante que podemos ver, me gustaría a lo mejor ver en otros países cuál es la presentación, después lo investigaremos para saber, ¿no? qué país tiene qué regulación. ¿Qué vamos a explorar a continuación? Ya vimos que es importante tener el producto, ya vimos que es importante conocer qué regulaciones o restricciones va a tener en el mercado al que vamos a llegar o el que queremos impactar. Pues hay que ver costos. Ya definiendo esto, que es la parte de la fracción arancelaria, regulaciones y restricciones no arancelarias, también vamos a evaluar estos costos que vamos a considerar para que nuestro producto llegue a destino. Que va desde qué? Desde gastos de almacenaje, el flete, el embalaje, el clima por el que va a recorrer, porque también de eso depende si es fruta, verdura o algo que se pueda madurar, tipo de medio de transporte, si va a ser refrigerado o no va a ser refrigerado, si al momento que lo llevemos en transporte va a ser consolidado, va a ir solo, si se puede dañar, cómo lo vamos a acomodar, si vamos a tener que hacer pagos a terceros, logísticas, gastos de logística, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es mejor por el peso, si llevarlo por carga aérea, marítima, ferroviaria? Hay una serie de puntos que tenemos que considerar, pero definitivamente cuando tú conozcas tu país destino, cuando conozcas el producto y sus características, pues vas a evaluar todas estas opciones, ¿no? Es parte de de tu proyecto de exportación. Y de aquí viene el punto número 4, que para mí también es sumamente importante, es llevar a cabo una estrategia de negocio. La evaluación del plan de negocios es tan importante como irte a un destino sin o con mapa. Tú te vas a un lugar y dices, así vámonos, al cabo ya más o menos sé por dónde es y puedo llegar. Sí, a lo mejor sí puedes llegar y vas a llegar, pero puedes gastar más gasolina, puedes tener problemas con una llanta porque a lo mejor la ruta por la que te fuiste no estaba pavimentada o había más topes que por la otra ruta o había más riesgos porque pasabas por ciertas calles oscuras. Es lo mismo con un proyecto de exportación. Teniendo tu plan de negocio es como tener tu mapa, como tener activado el GPS. Me voy a ir derecha, izquierda, tantos kilómetros, aquí voy a dar vuelta y es el mejor destino. Que sabemos que incluso el GPS de repente nos manda por rutas medio raras, pero me refiero a que es una trazabilidad, es conocer hacia dónde vas, cuál es tu punto de partida, cuál es tu destino y por dónde vas a pasar. Ya tú de ahí puedes tomar decisiones de, ¿sabes qué? Aquí a esta hora se batalla un poquito más porque hay tráfico. Lo mismo con la exportación. En esta aduana hay un poquito, hay mucha concentración. Irme por este medio de transporte, aunque a lo mejor es más barato, pero puede arriesgar unas piezas, mejor opto por este otro medio de transporte. Entonces, todo esto tú lo vas a evaluar en tu estrategia de negocio. También la estrategia de negocio nos permite evaluar desarrolladamente el proyecto de exportación, una ruta que visualice todas las oportunidades, los retos. Puedes trabajar en el análisis de riesgo de este plan, de tu producto, analizar los antecedentes del sector. Como vimos, ¿no? En el mercado de Estados Unidos también depende del estado, hay fuertes convicciones por la parte de no contaminar, por utilizar productos que sean reciclables. Depende de a dónde quieres llegar, es que tu plan va a ir en ese sentido. Vas a trabajar un plan de negocio y una estrategia de marketing que también te ayude a llegar a ese destino. Entonces, es algo que debes de trazar y debes de conocer para que pues el proyecto sea exitoso. Nos vamos a la parte de tecnología. Como vimos ahorita, hay plataformas que te ayudan a llevar a cabo pues un análisis de los mercados internacionales, cómo está la oferta, la demanda. Y en cuanto a tecnología, pues no está de más, tanto para hacer tu plan de negocios como para
evaluar a lo mejor un criterio general de la clasificación arancelaria sin que eso sustituya a un especialista, cabe mencionar. Pero siempre la tecnología ayuda en cuestión de llevar un control, llevar trazabilidad, analizar el volumen, rutas críticas, control de inventarios, reducir riesgos, etcétera. Yo creo que el que tú tengas o aproveches la tecnología, como que tus proveedores de servicios también utilizan tecnología, es muy redituable y ayuda mucho a reducir y a minimizar el impacto que puede llevar el error humano. Es desde que llevas a cabo operaciones con tu agente aduanal y te dice que usa ciertas herramientas para hacer cruces de información y reducir riesgos en el llenado del pedimento, hasta que llevas un despacho que te da consultoría, pero aparte también hace análisis de riesgo de lo que puede pasarle, de lo que puede implicar tu producto en ciertos mercados por medio de uso de tecnologías, llevar controles, pues todo eso te va a reducir o minimizar riesgos y te va a ayudar a trazar una ruta pues mucho más saludable y más eficiente. Así que no descartemos el uso de tecnología. He estado yendo también a varias conferencias y sesiones en donde pues es la tecnología aplicada, ¿no? Y que dicen mucho, nos van a venir a quitar la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, ¿no? A quitar empleos y a reducir a los especialistas en ciertos ámbitos. Yo creo que así como siempre ha sido una evolución, la tecnología nos da herramientas, pero para que seamos más eficientes, para que tengamos mayores controles, para que podamos crecer más, proyectar más y aprender en ámbitos que a lo mejor antes no teníamos a nuestro alcance. Entonces, definitivamente usarlo a nuestro favor y a favor de un crecimiento de negocios, pues va a ser un buen aliado, ¿no? Ahora tenemos que, aparte de el uso de tecnología, en el punto 6 les quiero compartir pues la importancia de un contrato internacional. Este también es un concepto que va a requerir pues, de apoyo de especialistas, pero dentro de cualquier acto de comercio, el contrato es el instrumento para plasmar los términos de negociación y los acuerdos que se dan entre las partes. Me ha tocado platicar con emprendedores que hacen ciertas pues negociaciones y después no queda claro si van a usar la marca más adelante, si van a poder comercializar y poder poner precios ellos, si ellos van a ser responsables no solo de posicionar, sino ya de comercializar o hacer adecuaciones al producto. Entonces son un sinfín de puntos que debemos de aterrizar y de conocer para poderlos pues plasmar en este contrato internacional. También en los proyectos de exportación es importante mencionar los términos de negociación. Hay algo denominado pues Incoterms, que son esos términos comerciales internacionales que más que nada nos indican pues quién llevará la responsabilidad y es que cómo se va a llevar esa mercancía a destino, ¿no? Entonces también el plasmar ese Incoterm que es internacional dentro del contrato pues da muchísima transparencia y certeza. Hay una serie de requisitos que debemos o elementos que debemos de considerar dentro del contrato para que pues tengamos certidumbre dentro de esta negociación. Aquí está que dentro de los contratos internacionales, algunos aspectos fundamentales y elementos mínimos que debemos por lo menos considerar son la identificación de las partes, el objeto del contrato, es decir, qué buscamos con ese contrato y hasta dónde va a llegar, los precios y condiciones de pago, las condiciones de entrega, que aparte van a estar ligadas al Incoterm, como bien les comento, o sea, si se va a entregar en puertos, si se va a entregar en el almacén del comprador, o si él va a venir a recoger acá en el almacén del vendedor, etcétera. Los derechos de propiedad, de quién van a ser, así como mecanismos para resolución de controversias, es decir, si llegan a un desacuerdo legal, en dónde o cómo se va a mediar esta situación, en qué país, aunque existen ciertos parámetros para medir si se va a mediar. Cuando no está estipulado, hay algunos acuerdos internacionales que establecen, ¿no? A lo mejor en el país en donde hay mayor carga de contractual, por ejemplo, pero ya depende de lo que establezcamos en este contrato. Para no dejar nada a suposición y a incertidumbre, pues es importante plasmarlo. De quién es la responsabilidad, causales de cancelación del contrato y pues la vigencia de este.
Eso es por lo menos lo que debería de contener. Y dentro de estos derechos dentro del comprador y del vendedor, pues es importante que ya vayamos a un proyecto de exportación con nuestra marca protegida. Es decir, acercarnos ante el INPI para hacer el registro de marca. Este proceso es fundamental para el proyecto de exportación. Nuestros productos van a llegar a nuevos mercados en donde, pues si bien es cierto, se hace un acto de buena fe y se busca comercializar y posicionar, pues también corremos el riesgo de que este mismo producto se pueda replicar. Entonces, para evitar cualquier situación que ponga en riesgo nuestra marca, pues es importante siempre protegerla antes de hacer cualquier acto de comercio. La marca es un activo intangible y pues va a resultar clave para nuestra razón de negocio, ¿no? Al ser un activo es importante protegerlo y ese es el objetivo del INPI, ¿no? Promover y proteger la propiedad industrial con la finalidad de contribuir al emprendimiento en México. Podemos acercarnos al INPI, también en Marcia podemos poner como la imagen que queremos, el nombre, arrastrar ahí la figura tridimensional o el dibujo y también nos dice que hay similar en otros lados. La verdad son plataformas muy amigables que también nos permiten hacer este registro de una manera muy sencilla, que también podemos, claro, acercarnos a especialistas porque en muchas ocasiones, aunque sea un pago mínimo el que requiere hacer este registro, pues sí tiene sus particularidades y su detalle, como en qué rubro lo vamos a registrar, si solo va a ser en este país, si podemos apegarnos al protocolo de Madrid, que ya establece que se puede registrar en más países con una sola gestión. Eh, También si nuestra marca va a ser figurativa, mixta o tridimensional, si queremos registrar alguna característica especial, un eslogan, un olor, una frase, etcétera. Entonces, nuestra marca es lo más importante en nuestra razón de negocio, porque pues de eso van a depender ventas, activos, las negociaciones que hagamos con respecto a esta marca. Entonces, es muy importante protegerla. Aquí les dejo también, en la presentación van a venir algunos detalles para que la puedan consultar. Y pues bueno, como punto número 8, ya teniendo todo este caminito que hemos ido recorriendo, ¿no? Conocer el producto, ir a misiones y ver en dónde lo podemos posicionar, conocer regulaciones y restricciones no arancelarias, ver términos contractuales, hacer nuestro plan de negocio, ver costos, pues también es importante armar nuestro expediente. En los que realizan operaciones de comercio exterior en México, pero que también son emprendedores y aquellos que me ha tocado, ¿no? Gente que es muy organizada, inclusive en su casa, sus expedientes, que el de sus hijos, que lo tienen en una carpeta, de la escuela de uno de mis hijos, lo de la escuela del otro, está su acta de nacimiento, su fe de bautismo, es lo mismo. Es tener una estructura para que en caso de que necesitemos desde hacer una consulta, tengamos algún requerimiento, hasta si en el contrato hay alguna situación y queremos validar ciertos datos o en una futura operación queremos reducir tiempos y costos, pues el hecho de que ya tengamos un expediente bien integrado, bien organizado, con todos los elementos, nos va a hacer que las siguientes operaciones fluyan de una manera sencilla y que estemos seguros que están en cumplimiento. Podemos hacer un checklist de lo que debe contener mi expediente y así irlo replicando en cada operación. Desde el Registro Federal de Contribuyentes, contar con padrón de importadores o exportadores, que esas ya son, vamos a lo mismo de ciertas regulaciones o aspectos que vamos a necesitar cumplir cuando empecemos en este camino a exportar y ampliarnos a nuevos mercados, ¿no? También para alguien que va a venir a México y va a empezar a operar en México, pues tener un padrón, estar registrado en México, lo mismo es en otros países, ¿no? Saber qué requisitos vamos a necesitar para cumplir con aquellas instituciones de gobierno y qué van a requerir para que nosotros podamos ser responsables de la mercancía allá, o si va a llegar por medio de terceros. Todos estos detalles pues van a irse formando con nuestro plan de negocio y con las negociaciones que estemos realizando. También en el tema de factura comercial, cuando ya empecemos con el trámite, vamos a necesitar integrar un packing list, un encargo conferido, un certificado de origen, si es que lo hacemos con algunos de los países con los que tenemos tratado para aplicar una preferencia arancelaria,
documentos de cumplimiento regulatorio, ya que los tramitemos para poder tener aquí en nuestro expediente pues todo, ¿no? Que todo va conforme al manual y que todo cumple un checklist. Y otros documentos dependiendo del país de destino. Esto lo debemos de integrar debidamente. Los agentes aduanales y broker también manejan su checklist para el cumplimiento de su expediente. Nosotros como despacho también en operaciones de importación de comercio exterior es parte de lo que revisamos, el expediente de comercio exterior que tenga ciertos elementos y que tenga cierta evidencia para evitar una observación, ¿no? En caso de alguna situación con la autoridad. Pero pues es una buena práctica y nos permite tener todo a la mano y saber que en la siguiente operación pues vamos a estar bien claros de si nos falta algún elemento. Y ya, pedimento de exportación. Este es el paso en donde ya nuestro agente aduanal, donde ya conocemos la mercancía que debe cumplir, ya cumplimos con los requisitos, ya sabemos a qué mercado va, ya tenemos nuestro contrato, ya vamos a hacer la operación como tal, que es la ley aduanera lo define como el documento electrónico generado y transmitido respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa de mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada y salida a territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Es el documento que va a tener todos los detalles de la mercancía, ¿no? Desde el peso, el volumen, la descripción, fracción arancelaria, con qué agente aduanal lo estamos haciendo, destino, pago de contribuciones, etcétera. Entonces, este ya es el documento que va a materializar, si es que lo queremos ver de alguna manera, ese proyecto de exportación. Y dentro de, cumpliendo con todos esos documentos, ya tenemos el proceso como tal, que es el denominado despacho aduanero, que ya también está descrito o trae su fundamento en el artículo 35 de la ley aduanera y ya es el conjunto de actos y formalidades, ¿no? El en dónde se debe poner, depositar la mercancía, de qué manera, entradas y salidas de la mercancía, quiénes intervienen, quiénes son los sujetos, entre otros detalles, para llevar a cabo las formalidades del despacho aduanero como tal. Como un primer paso dentro del despacho aduanero, tenemos que preparar el embarque con toda la documentación que ya señalamos y que nos identifica como exportadores y que también da la certeza a las autoridades de que ya se cumplen con todas las regulaciones y restricciones y con todos los elementos que debe tener el producto. Nos tenemos que coordinar la comunicación con nuestro agente aduanal y broker es fundamental en todo el proceso de despacho aduanero, en todo este camino a la exportación y pues siempre estar en contacto y tener una buena comunicación con nuestros proveedores y agente aduanal es fundamental. Yo quiero comentarles que aunque se vea un camino algo pues lleno con requisitos, con retos, con oportunidades, pues hay empresas que orgullosamente mexicanas han logrado posicionarse en mercados internacionales. Tenemos a Su Carne, que es una empresa que se fundó en el 69 en Culiacán, Sinaloa, y que ya está en Centroamérica y en Estados Unidos y que tiene más de 15,000 colaboradores. La verdad es una empresa que ya vemos en muchísimos estados también de la República y que me enorgullece muchísimo pues saber que llega su producto a varios países. Lo mismo los dulces del monte, que yo creo que todos hemos podido probar en alguna ocasión y que también son el claro ejemplo de que un proyecto bien estructurado, bien elaborado y con un plan de negocios sólido, pues puede llegar a cualquier destino, ¿no? Aparte que le da esa trazabilidad, también le da esa permanencia a través de los años, que es un orgullo ver, ¿no? Que empresas mexicanas saben cumplir, saben seguir esos protocolos y que están en estantes internacionales, ¿no? Artemex, que es otra empresa que es de papel picado y es un emprendimiento artesanal que también lleva parte de la cultura mexicana a otros países, ¿no? Así que, pues, dentro de todos los elementos que debemos de cumplir, es solamente como el ABC, sabemos que es general, pero va a depender de cada país, pero el conocer que hay puntos que debemos de cumplir, que no nos debemos de aventurar
a mandar un producto que después pueda poner en riesgo nuestra razón de negocio o una causal de incumplimiento solamente por no investigar, pues sería muy, muy, muy lamentable, ¿no? Yo creo que hay muchos especialistas con todo el conocimiento, hay muchos asesores que te pueden apoyar a llevar tus proyectos a buen puerto. Y en el caso de Teles Exporta es lo que buscamos, ¿no? Incentivar ese crecimiento, ese desarrollo de los emprendedores, que no se quede solamente en sueños, que podamos llegar y que el límite sea, que no exista un límite, mejor dicho, ¿no? Que el límite sea tu imaginación y poder llegar a esos mercados, ¿no? Que aspiras siempre en cumplimiento, siempre cumpliendo con todo lo que se marque en la norma. Y por último, solamente aquí como comercial, ya más a detalle está en TLC Magazine México, en la edición 56. Tuve el gusto también de participar con un artículo. Aquí sí pueden poner el código QR, pueden acceder a la revista, al ejemplar, y ahí está el artículo muy detallado, creo que son como 13 o 16 cuartillas con respecto al tema de cómo exportar y cómo llevar tus productos a otros países. Así que pues se los dejo aquí para que puedan poner el QR. Y por mi parte, no me queda más que agradecer el que me hayan acompañado a lo largo de esta plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues muchas gracias. También aquí ya vemos algunos comentarios. La primera, Patricia pregunta, buena tarde, ¿vale la pena incluir las diferentes formas de pago a nivel internacional? También. Gracias. Gracias, Patricia. Sí, la verdad, hay muchísimos puntos que se pueden desarrollar, pero es de una hora y tengo que dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero muchísimas gracias, Pati. Sí, muy bien. Recuerden que todas sus preguntas son a través del chat y en lo que ustedes están escribiendo, bueno, le voy a ceder la voz al doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues sapiencia nos ha dado hoy Elvia en un tema muy interesante, de veras. Quiero para despejar una duda decir que los tratados de libre comercio que tenemos, según mi leal saber y entender, son con 66 países. 27 con la Unión Europea, 10 con Asia-Pacífico, 5 con Centroamérica, 1 con Panamá, 12 de Aladi, 1 de Japón, 1 de Israel, 4 de la zona europea de libre comercio, no con la Unión Europea que son 27, con la Asociación de Libre Comercio Europea que son 4, 1 con Perú, 1 con Uruguay, 1 con Colombia y 2 con Estados Unidos y Canadá. 66 países. Muchísimas gracias. Qué bueno que me pudo iluminar y que entró esta charla. Muchas gracias, doctor. Pero no es culpa tuya. La culpa es de los que no establecen bien estos parámetros, porque si consultas el Google y esos, te dan números muy diferentes. Yo por eso quise decirte tantos y tantos y tantos y tantos. 27 de Europa, 10 del Pacífico, 5 de Centroamérica, 1 de Panamá, 12 de Aladi, 1 de Japón, 1 de Israel, 4 de la zona europea, 1 de Perú, 1 de Uruguay, 1 de Colombia y 2 de México y Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos. En todos he quitado lógicamente a México, porque estamos diciendo con los que tiene México. Listo. Bueno, Felicidades, Elia, extraordinaria tu presentación, de veras. Cada día aprendemos más de todos ustedes y felicidades desde luego a Daniela. Hemos tenido la fortuna que en 10 días le hemos visto 2, 3 veces. Inusitado, inusitado.
se te extraña, se te quiere, se te admira y sabemos que andas muy bien acompañada con nuestro amigo don Octavio en toda la función que también está realizando por México, porque realmente se han entregado los dos a servir a nuestro país. Felicidades, gracias Guadalupe también. Gracias, doctor. Gracias, Mucho doctor. gusto estar aquí. Y Gracias, bueno, y la qué bueno verdad es yo te que felicito. La verdad es que muy interesante esta plática, sobre todo porque hay muchas empresas que quieren, oye, no sé por dónde empezar, por dónde empiezo a exportar, ¿no? Entonces creo que diste una guía muy clara. Muchas gracias y bueno, también pones en alto el nombre de TLC, así que te lo agradezco. Y bueno, pues Lupita. Sí, bueno, yo también quiero agregar un comentario a la presentación de Elvia, que pues está muy ilustrativa, que también muchos tratados de México se han hecho a partir de diferentes empresas que empezaron a querer generar negocios con países que a lo mejor no había ningún tratado. Y entonces acercándose a las personas correctas se generan estos nuevos tratados. Entonces también eso si no verlo como no hay posibilidad porque no hay tratado, porque la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, todos ayudan también para sumar tratados en caso de que tu industria lo requiera. Entonces también eso es importante. Muy Gracias, bien. maestra. Y quiero nomás decir, es muy valioso también, doctor Carvajal, sus felicitaciones, la verdad los recibo con muchísimo gusto. Le mando un abrazo desde acá. También a la licenciada Daniela Martínez, que aquí echándome porras y acompañándome en este trueque, también para mí es un gusto y le agradezco la confianza, ¿no? Tanto para este tipo de proyectos como para este tipo de foros. Y gracias, maestra, que es mi maestra en esa maestría que platicamos, que es en cumplimiento corporativo. Nuevamente muy orgullosa en Trade Law College y pues aquí estamos tratando de compartir un poco de lo que sabemos. Gracias, y que es mucho lo que sabes, claro que sí. Muy bien. Bueno, vamos a entregar el reconocimiento a la maestra Elvia. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento a la maestra Elvia Cohen por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Tu pasaporte a nuevos mercados, 10 pasos para exportar. El día 13 de octubre de 2025 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y claro, la maestra Daniela Martínez también. Muchas gracias. Recuerden que hoy es lunes, pero el miércoles tendremos otro trueque y nos visitará la doctora Rocío Villalón con indicadores sobre México. No se lo pierdan. Recuerden que estas pláticas generan un ebook y su reconocimiento de participación y lo pueden hacer todo a través del canal de WhatsApp de TLC Asociados, que por aquí siempre nos ponen el código, siempre me ayudan y ponen el código y entonces pueden, pero si entran en comunidades en WhatsApp, ahí ponen TLC Asociados y automáticamente les aparece. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias Bonita a inicio de todos. semana. Bye. Bye. Hasta luego. Felicidades a todas, porque veo nada más 3 damas. Gracias, doctor. Gracias. Saludos a mi querido Octavio. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.